Bien, pues hoy les voy a platicar de un paper que publicamos el año pasado, cuando recién iniciaba la pandemia de COVID-19, y tenía que ver en ese momento con los sitios para hacer pruebas masivas. Estábamos hablando de marzo de 2019, que publicamos este artículo a solicitud de la revista, por algunas contribuciones que habíamos hecho anteriormente en temas similares. Entonces, aquí les voy a explicar un poquito de lo que habíamos aprendido antes de que ocurriera el COVID, a partir de un análisis de un problema similar y veremos cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegamos y cómo, bueno, lo que hemos aprendido en este año y medio a partir de pues, la pandemia de COVID, que pues, nos ha pegado a todos, ¿no? Bien, entonces, este trabajo lo hicimos en colaboración con Osgur Aras, él es colega de la Universidad de Nebraska en Lincoln, el doctor John Fowler de Arizona State University. El doctor Fowler fue asesor tanto de Osgur y mío en el doctorado, nosotros éramos compañeros en ese entonces. Megan Jen de Arizona State University y Fernando Wilson de University of Utah. Ellos fueron algunos de los coautores de este paper en el que me voy a basar hoy y también de los previos, de los que mencionaré. Entonces, voy a platicarles un poquito sobre algunos requerimientos para los planes para responder a emergencias. Hay un concepto aquí muy similar a lo que se necesita ahorita con la pandemia para hacer tanto pruebas como para aplicar vacunas, que son los PODs, que sus iniciales vienen de Points of Dispensing, son los puntos donde se distribuyen vacunas o antibióticos o que también podrían servir para recolectar pruebas, por ejemplo. Entonces voy a platicarles de los trabajos que hicimos en relación a ese tema, que fueron publicados en algunas revistas, cómo lo relacionamos con lo que ocurrió con el COVID y algunas cosas que hemos aprendido de la pandemia actual. Bien. Entonces, este proyecto nosotros lo iniciamos hace 10 años aproximadamente, quizá un poquito más, 12 años, con el equipo que les mencionaba y también incluían a otras personas. Este proyecto consistía en diseñar una solución que ayudara a los oficiales de salud del Departamento de Salud de Arizona a analizar o a diseñar escenarios o respuesta para escenarios en caso de una emergencia. En particular, sobre la distribución masiva de antibióticos o de vacunas y también que podrían servir, como habíamos mencionado, para recolectar pruebas. Entonces, eso era lo que le llamamos los PODs. Dentro de este plan que los oficiales del Departamento de Salud de Arizona tenían que hacer era determinar la localización, primero, ¿cuántos PODs abrir? La localización de esos PODs y también la optimización del staff que estuviera disponible, del personal médico. Entonces, nosotros trabajamos en ese tema desde hace 10, 11 años, tratando de ayudar, entonces, crear un modelo y una solución que pudiera ayudarles a los oficiales de salud del Departamento de Arizona a hacer este plan mucho más fácil y más efectivo. Entonces, una de las claves aquí es que para la localización de estos PODs y la optimización de su staff, pues estas autoridades tienen que desplegar recursos. Y de aquí los principales recursos, aparte, bueno, sí, de la vacuna en sí y de los kits de prueba, que ahorita están fuera del alcance de esta investigación. Aquí, por recursos principales, nos referimos a los recursos humanos, es decir, a los voluntarios que van a estar atendiendo en estos PODs y también al tiempo en que deben ejecutar o completar estas operaciones masivas. Lo que nos dimos cuenta ahí es que en escenarios de gran escala, pues son muy retadores, porque los recursos son escasos y pues no podrían ser suficientes para lograr los objetivos que tienen planteados. Entonces, el año pasado fuimos invitados por esta revista Health Systems para enviar un artículo que discutiera sobre cómo podríamos aplicar algunas cosas que fuimos aprendiendo a lo largo de estos años a la pandemia actual de COVID-19.
Recuerden que les estoy hablando de marzo del 2020, donde todavía no había vacunas. Ahí lo urgente era hacer pruebas, como lo sugería la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nosotros en este artículo discutimos que, bueno, se puede utilizar un sistema igual al que nosotros estudiamos, los puntos de distribución, los PODs, pero para recolectar pruebas. Pero habría que tener algunas consideraciones y aquí fue donde discutimos algunas cosas que hemos aprendido. Primero que, bueno, los recursos que se fueran a utilizar en esos sitios necesitarían venir de otra parte, porque son recursos calificados en términos médicos y utilizar recursos para esta tarea de recolectar muestras, pues implicaba pues dejar otros servicios desatendidos. Entonces, ahí hablábamos de que pues, era importante hacer una planeación correcta para determinar las capacidades adecuadas. También discutimos sobre considerar aspectos y características demográficas, de salud y de la misma prevalencia del COVID como factores para determinar la localización de estos PODs. No hay una solución que sea igual de efectiva o eficiente para todos, entonces teníamos que basarnos en los datos que estuvieran saliendo en ese momento, en particular, pues con la prevalencia y tratar de anticipar dónde podría necesitarse de esas pruebas para poder contener la pandemia. También discutimos ahí sobre la necesidad de reajustar o reacomodar el staff de manera dinámica. Por lo mismo que estábamos hablando, no todos los días son iguales en términos de la prevalencia de COVID, entonces habría que ajustar. A veces se necesitarán más personas en algunos sitios, a veces no, dependiendo otra vez de la demografía y de la prevalencia. Entonces hablábamos de ese punto. También, bueno, uno de los énfasis principales es que, bueno, si teníamos una estrategia efectiva y eficiente para hacer pruebas de COVID, eso ayudaría a manejar mejor el sistema de salud corriente abajo, es decir, salas de emergencias, unidades de cuidados intensivos. Porque a medida que pudiéramos detectar a tiempo, pues podríamos ayudar o brindar la atención médica que evitara la congestión pues, de algunas salas de emergencia o cuidados intensivos, que hemos visto ha sido difícil en todo el mundo, ¿no? Nosotros presentamos esta figura como una aproximación sistemática a este problema con base en lo que cada uno de nosotros como autores había trabajado. Entonces partíamos de, bueno, estudiar un poquito de los modelos de dinámica de la epidemia y de su transmisión, que pudiera ayudarnos a decir qué tan eficientes, o a ver qué tan eficientes son algunos planes o estrategias de intervención, no necesariamente médicas, como, bueno, lo que en muchas partes vivimos, qué tan efectivo o eficiente es cerrar escuelas, la parte presencial de escuelas, o cerrar locales comerciales. Entonces, eso hablábamos en ese punto. También, algunos de nosotros habíamos trabajado en diferentes aspectos del sistema de salud, desde la parte logística, en este caso de los kits de pruebas, del manejo del inventario y asignación a diferentes áreas, hasta lo que nos enfocamos hoy en la localización y capacidad de estos puntos de distribución, que pueden servir como puntos de recolección de pruebas. También hablábamos de algunas cosas que aprendimos en la operación de salas de emergencia y de cuidados intensivos, de cómo aliviar un poquito la congestión de esos lugares, ¿no? Porque eso habíamos venido trabajando. Tiene mucho que ver, pues sí, con la planeación de recursos, tanto de camas como el recurso humano, médicos, enfermeros, enfermeras, y también con reglas operativas que tienen que ver con cuándo dar de alta a un paciente, cuándo pedirle a ambulancias que pues dejen traer pacientes y busquen otro lugar porque quizá no sea seguro para el paciente que viniera en camino. Además, estudiamos este otro tipo de modelos de intervención, no médica, para ver qué tan efectivas podrían ser. Entonces, este fue el paper de posicionamiento que publicamos en 2020 y ese fue a partir de estos artículos que les voy a presentar brevemente, algunas cosas que aprendimos. Esta diapositiva nos dice cuál es la formulación general de un modelo de
optimización de la localización y de la capacidad de puntos de distribución, de pods. Nosotros abordamos ese problema como un problema de localización de la P mediana, que es muy conocido en investigación de operaciones, solamente que lo ampliamos un poco. No solamente considerábamos en qué lugar poner esos puntos de distribución, sino también hacíamos énfasis en determinar el número de servidores que podríamos asignar, considerando que tenemos una capacidad máxima tanto local como a nivel sistema. También un punto muy importante aquí que es diferente a la situación de la pandemia de COVID-19 es que tenemos un tiempo para completar las actividades, ya sea de distribución de vacunas o de pruebas. Ese es un tiempo objetivo T, que es lo que llamamos aquí. Esto es porque este proyecto estuvo principalmente basado en un escenario de una emergencia de ántrax. Ántrax es una enfermedad muy peligrosa para la gente que lo contrae y podría deberse a diversas situaciones, desde aspectos de la naturaleza hasta ataques bioterroristas. Entonces, un requerimiento de los departamentos de salud de los condados de Estados Unidos era tener un plan para responder ante una emergencia de ántrax, y eso implicaba distribuir medicamentos en un tiempo muy corto. Este tiempo T en esa situación era 48 horas. Imagínense que en su ciudad, donde estén, tengan solo 48 horas para vacunar a todos de COVID. Bueno, pues ese es el tipo de caso en el que nos enfrentábamos con esta emergencia de ántrax. Entonces, nosotros modelamos este problema como un problema de la P mediana, donde tenemos que decidir a partir de un punto, bueno, a partir de un conjunto de lugares candidatos donde podemos instalar estos pods, dónde ubicarlos. Dónde ubicarlos, también había que decidir la asignación de cada grupo de demanda, que podría ser los grupos dados por los censos de población. Entonces, ¿cómo asignar esos grupos de demanda a uno de estos pods que vaya a ser abierto? Además de planear la capacidad, el número de servidores en cada uno de esos pods. Nuestra función objetivo aquí tenía que ver con minimizar el tiempo desde que sale una persona desde su casa hasta que recibe el medicamento. Esto incluye el tiempo de traslado y también el tiempo de espera en el pod. Entonces, ese fue nuestro modelo. Aquí presento cómo planteamos ese modelo, digamos, de forma general, en el que nos basamos para 3 artículos que publicamos. Tenemos variables de decisión binarias, enteras, continuas, con muchos parámetros que tienen que ver con, primero, el número de pods a abrir. Esta es una decisión que deben tomar los oficiales, los tomadores de decisiones a priori. ¿Cuántos lugares abrir? Y eso pueden jugar con ese parámetro. Pueden ver qué pasa o evaluar qué pasa si abren quizá 10 pods o si abren 100. Y tenemos los otros parámetros que son importantes, el tiempo para completar el servicio, el tamaño de la demanda, de la tasa de servicio, media, varianza, una utilización máxima de los servidores asignados a un pod, tal que nuestro tiempo de espera no se dispare, y además parámetros relacionados con distancia y tiempo de viaje. Este es un modelo, el modelo general. Este modelo, digamos, aquí ven una función objetivo, que básicamente es eso, sumar el tiempo promedio de traslado a un pod y el tiempo de espera en el pod. Sujeto a restricciones, las primeras 3 restricciones son las típicas de la P mediana, donde básicamente hay que asignar cada grupo de demanda a un pod abierto, que el número de pods abiertos no debe exceder la cantidad especificada por el tomador de decisión, y que si hacemos una asignación de un grupo de demanda a un pod, asegurarnos que ese pod vaya a estar abierto. A partir de ahí, las otras restricciones fueron con base en las necesidades del Departamento de Salud, que tenía que ver con, tenemos un número máximo de servidores o de staff que podemos asignar a todos los pods, que tampoco podemos exceder una capacidad local máxima, o sea, el sitio tiene una capacidad máxima y no podemos poner más servidores. Con eso calculamos una tasa de demanda dada pues la capacidad que estamos asignando y también la asignación de grupos de demanda a pods. Con eso estimamos una tasa de llegada, y esa tasa de llegada
pues no debe exceder la capacidad, ¿no? Para tener un sistema estable, y tenemos una aproximación dada una formulación de teoría de cola sobre tiempo de espera promedio que se espera en cada pod, y bueno, también una aproximación de un tiempo de viaje. Este es el modelo clásico, ¿no? Este es cómo lo representamos esquemáticamente. Aquí los cuadritos grises serían los grupos de demanda y tendríamos 5 posibles ubicaciones de pods, y aquí se seleccionan 3. Y en cada uno de ellos puede haber un número diferente de servidores. Esto es cómo representamos el sistema. Bien. Entonces, sobre la primera aproximación que hicimos a este problema, que publicamos en 2014, aquí, bueno, respecto a este modelo un poco más general que les platiqué, aquí asumíamos que había 2 tipos de servidores, el regular y el express. Esto tiene que ver con que en el caso de Anthrax, el medicamento que se otorga no es igual para todos, tiene que ver mucho las características de salud de cada persona. Entonces, en el regular asumimos que, bueno, puede haber ahí diferencias dependiendo de algunas condiciones de salud de las personas, y en el express sería donde si no hay alguna contraindicación mayor, todos recibirían el mismo medicamento, ¿no? Una sola fila, aunque tuviéramos servidores en paralelo. Y bueno, este es un problema difícil de resolver para escenarios grandes, entonces nosotros recurrimos a un metaheurístico muy conocido que se llama un algoritmo genético para que nos diera soluciones razonablemente buenas en poco tiempo. Y comparamos, bueno, nosotros en el modelo que les presenté, simultáneamente se está optimizando la localización de los pods y su capacidad. Entonces, comparamos eso con una aproximación secuencial, donde primero se optimiza la localización y posteriormente se optimiza su capacidad. Y también con otra política ingenua, naive, que tiene que ver con, ok, voy a optimizar la localización de los pods y posteriormente todos los pods van a tener el mismo tamaño. No va a haber diferencias entre ellos. Eso es a lo que le llamamos la asignación de staff de manera ingenua. Este es el algoritmo genético que muchos de ustedes ya conocerán, donde generamos una población inicial de manera aleatoria, preguntamos si hay soluciones factibles. Si no hay soluciones factibles en esta etapa de nuestro proyecto, solamente reportábamos infactibilidad. ¿Por qué no podría haber soluciones factibles? Porque simplemente con los recursos que estamos asumiendo que vamos a contar, no es suficiente para dar medicamentos a toda la población en un corto tiempo, ¿no? En un tiempo máximo T. Pero si sí hay soluciones factibles, aplicamos toda la iteración correspondiente al algoritmo genético, donde evaluamos función objetivo, generamos más soluciones a partir de las mejores soluciones con los operadores de crossover y de mutación, y seleccionamos la población que va a sobrevivir a la siguiente generación con base en el desempeño de los padres y el desempeño de los hijos, y seguimos iterando hasta llegar a una condición de terminación. Bien, estos son los resultados preliminares. En la gráfica a la izquierda ven que a medida que vamos incrementando el número de pods, el número de sitios, el tiempo de viaje o de traslado va disminuyendo, pues es obvio, hay más lugares dispersos en la ciudad, entonces podemos llegar más rápido, pero el tiempo de espera se incrementa porque tenemos una cantidad de recursos limitada, y al abrir más pods, esos pods se hacen más pequeños, y aunque la demanda también va a ser más pequeña, el tiempo de espera igual crece. Entonces vemos que el tiempo total, el que nosotros nos interesa optimizar, pues tiene esta forma de U, donde hay un óptimo aquí en aproximadamente 55 pods. A la hora de comparar entonces la optimización simultánea de localización y de asignación de staff con los otros métodos, el secuencial y el ingenuo, vemos en la figura de la derecha que la línea de hasta abajo es el tiempo de esa optimización simultánea, la que estábamos proponiendo. Entonces, esto mejoraba, bueno, los resultados que habíamos encontrado en la literatura en ese momento, ¿no? Ahora, en 2015 publicamos este otro artículo en Production and Operations Management,
donde aquí la diferencia es, seguimos trabajando en lo que teníamos antes, pero ahora cuando no encontramos soluciones factibles, pues aquí le damos una opción al tomador de decisión de relajar alguna de esas restricciones. Es decir, pues de no tomarla en cuenta. De tal forma que, bueno, con esto nosotros podríamos darle pues mayor información al tomador de decisión de qué tanto le falta para poder lograr los objetivos. Entonces, hicimos o modificamos nuestro algoritmo genético para que incluyera esta relajación de una sola restricción a la vez. Esto era en este artículo. Entonces, aquí, digamos, nuestro cambio es ese cuadrito rojo, que una vez que no encontramos una solución factible, podemos relajar una restricción para incrementar artificialmente, digamos, el número o la cantidad de recursos que tenemos. Este sistema lo diseñamos muy interactivamente. ¿Por qué? Porque esto era parte de un ejercicio que hacían los tomadores de decisiones de enfrentarse a esta situación o a este escenario de dispersión de anthrax simulado, pero en este ejercicio simulado, pues ellos tenían que tomar decisiones, evaluar estrategias, y nosotros en este contexto hicimos un sistema muy interactivo donde los tomadores de decisiones daban sus parámetros, incluso posibles soluciones. Nosotros regresábamos la mejor solución que habíamos encontrado y a partir de ahí ellos podrían evaluar muchos escenarios de qué pasa si, ¿no? Si cierro este pod y abro este otro, ¿cómo me afecta a mi solución? Estos son algunos resultados. Entonces, lo primero que hicimos era un escenario muy parecido al del artículo anterior. Todo esto estos experimentos fueron asumiendo que la emergencia ocurría en el área de Phoenix, donde estábamos en ese momento de Arizona State University, que el área metropolitana de Phoenix tiene una población en ese entonces tenía aproximadamente 4 millones de habitantes, hoy tiene un poco más. Entonces, aquí, bueno, vimos primero, una de las restricciones que podemos relajar es la de capacidad, ¿ok? ¿Qué pasa si asignamos más recursos que los que podrían caber en un pod o que entre todos los pods que abrimos asignemos más recursos que lo que en realidad estimamos tener? Con esto, pues, le damos una idea al tomador de decisiones, pues, cuánto le falta, ¿no? ¿Qué tan factible podría ser conseguir esos servidores? Que esos servidores es gente, voluntarios, que puedan realizar las tareas. Entonces, con esta gráfica nosotros comparamos, bueno, aquí una parte importante de este paper era analizar muchos escenarios para darle estos insights a los tomadores de decisiones. Si, digamos, si su objetivo primordial es minimizar la cantidad de servidores, pues en la gráfica de la derecha ven que la línea roja es la que necesita menos servidores, pero por lo tanto, en la gráfica de la izquierda es la que va a tener mayor tiempo, ¿no? Va a tener mayor tiempo desde que salen las personas a su casa hasta que reciben sus medicamentos. En cambio, si la línea azul, si nos ocupamos en tratar de mejorar o optimizar ese desempeño, pues ese desempeño de la línea azul es la mejor en la gráfica izquierda, la que minimiza el tiempo desde que salen de su casa la persona hasta que reciben el medicamento, pero es la que necesita más servidores, como vemos en la gráfica de la derecha. Este sistema todavía estamos optimizando tanto la localización como la asignación de recursos, y si lo hiciéramos de manera secuencial, como habíamos hablado antes, primero la parte de localización y después la asignación, nos queda la línea verde que está, digamos, entre estas dos soluciones que presentamos. Esta gráfica también muestra, hace un momento les presenté esta como gráfica en U que determinaba pues el desempeño en este tiempo, en el tiempo total, variando el número de pods. Aquí la parte interesante que vimos es que en el sistema de cooptimización, optimización simultánea, que es la línea azul, vemos que para algunos escenarios podríamos encontrar soluciones factibles donde la optimización secuencial no los encuentra. Entonces, con esto argumentamos de que el método propuesto podría ayudar a encontrar soluciones factibles en escenarios de mayor estrés que si se utilizaba
pues el heurístico que tenían en mente los tomadores de decisiones, donde primero decido dónde ubicarlos y después me decido cómo optimizar los recursos asignados. Este es el tipo de display que les mostrábamos a los tomadores de decisiones, donde ven los pods, los puntos que están abiertos, coloreados. Ese color tiene que ver con el tiempo de espera en esos pods. Si son rojos, pues es que hay mayor tiempo de espera. El círculo azul, el círculo negro, ven que ahí no hay ningún pod, asumimos que ahí es el epicentro de la emergencia, que esas zonas se tienen que evacuar y que ahí no puede haber pods. Por eso vemos que en las soluciones, pues lo recomendable es abrir pods en el perímetro de esa solución. Y con esto era con lo que podían interactuar los tomadores de decisiones. En el trabajo que publicamos este año, seguimos con el mismo problema, solamente que ahora aquí propusimos una relajación simultánea, porque en el artículo anterior les mencionaba, ok, si no hay soluciones factibles, vamos a darle la opción que relaje la capacidad, es decir, agregar más servidores artificialmente o extender el tiempo para completar la distribución masiva de medicamentos, pero que también se extiende, digamos, no es deseable, pero también se puede relajar, ¿no? Pero nada más una a la vez, no podíamos relajar ambas a la vez. En este artículo ya proponemos un método para relajar servidores y tiempo a la vez. Aquí estuvimos pensando un poco, bueno, cómo hacerlo, porque no es lo mismo agregar un servidor más que agregar una hora más de operación. Entonces teníamos que hacer ese análisis. Este es un algoritmo que básicamente lo que nos dice es lo siguiente: vamos, una vez asignada la demanda a cada pod, voy a ver cuántos servidores necesitaría en ese pod para poder completar las operaciones en el tiempo indicado. Si esa capacidad es mayor que la capacidad que se permite, pues calculo la demanda excedente y con base en esa demanda excedente, una fracción de esa demanda, digamos, se va a cubrir con más servidores y otra fracción de esa demanda se va a cubrir con más tiempo. Entonces, estos son algunos resultados. Aquí lo que vemos es que variando el número de pods, cuando abrimos muchos pods, nosotros encontramos que lo que recomendaba nuestro algoritmo es que se prefería agregar más servidores, ¿no? En varios escenarios. Mientras que si abríamos pocos pods, más recomendable era extender el tiempo de operación. Pero había escenarios donde digamos, se podía hacer un poco de las dos, que esos eran los escenarios más interesantes para nosotros. Entonces, esta gráfica nos muestra dos objetivos. En el eje de las X está este tiempo de traslado, el tiempo de traslado más el tiempo de espera, y la cantidad de recursos. En la gráfica izquierda vemos que la gráfica a la izquierda muestra las soluciones cuando relajamos una sola restricción, y la gráfica de la derecha vemos cuando ya podemos o permitimos la relajación simultánea de restricciones, y nosotros lo que queríamos era llenar esos gaps que precisamente se llenan en esta gráfica. Esto muestra también una variedad de soluciones. Aquí lo que queríamos enfatizar era que podíamos tener combinaciones de soluciones, ¿no? Podríamos abrir pods grandes, pero que trabajaran el tiempo requerido, o extender mucho el tiempo, pero pods pequeños. Nosotros lo que queríamos era tener una herramienta flexible, que es lo que mostramos en esta gráfica. La presentación de soluciones pues, es muy parecido a lo que mostré anteriormente, nada más que aquí ya también metemos más dimensiones sobre el tiempo de operación. Entonces, algunas lecciones que hemos aprendido del COVID después de trabajar en este tema, bueno, que vacunar a las personas es retador, porque la parte operativa quizá no sea tan complicada como convencer a las personas a veces de vacunarse, ¿no? Entonces, aquí hay retos importantes. Para la distribución de vacunas, pues hay que considerar, como mencionamos, la prevalencia de la enfermedad, características de salud y también un factor de justicia, ¿no? De algo equitativo que puede ser entre las diferentes comunidades. Un punto importante es que vimos que los sitios masivos funcionan. En teoría se veía muy bien que
tener sitios donde llegaran miles de personas en un día, pero ya al verlo en práctica es muy impresionante que puede ser muy efectivo. La figura de abajo muestra un punto de vacunación masiva aquí en Guadalajara, donde vivo, donde digamos, el récord ha sido de 18,216 personas vacunadas en un solo día, ¿no? Lo cual es bastante eficiente porque a mí me tocó ir ahí y no estuve más de 20, 25 minutos adentro, ¿no? de este sistema. Entonces, vemos que los sitios masivos funcionan, especialmente al inicio de la pandemia. Conforme avanza la pandemia, lo que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, es que se ha recurrido a los canales de distribución existentes, los centros de salud y farmacias, ¿no? Y también algo muy importante es que los modelos simples, hechos para, por ejemplo, un Excel, pueden funcionar muy bien para los tomadores de decisiones, porque a veces necesitan tomar decisiones de manera rápida y entenderlo, y algunas herramientas que nosotros diseñamos para un Excel han sido utilizadas en esta planeación. Este proyecto se desarrolló en una facilidad como esta, les decía, donde pues los mismos tomadores de decisiones podían interactuar y analizar sus planes, ¿no? Entonces, esta es una facilidad, una instalación en Arizona State University que tiene pues, una alta tecnología para visualización. Bueno, entonces con estos algoritmos, bueno, pudimos proponer o darle a los tomadores de decisiones herramientas flexibles para poder diseñar sus planes y, bueno, la accesibilidad y la eficiencia son claves. Algunas extensiones que nosotros visualizamos es, bueno, cómo podemos relocalizar dinámicamente sus pods, cómo estudiar la selección de las personas y sus decisiones, y también, pues, hay otros aspectos que pueden ser estudiados de una problemática similar, una perspectiva similar. Por ejemplo, los que han sufrido COVID serio, pues tienen efectos que duran varios meses y que necesitan un seguimiento médico. Entonces, sería interesante ver cómo este sistema de PODS o algo muy parecido podría ayudar a resolver esta problemática. Bien, pues les agradezco mucho la atención.